Bueno, Che, ya veo que te estás sintiendo cómodo en la entrevista. La verdad es que me alegra verte así, para que no vamos a engañar. Pues creo que ahora es cuando realmente viene lo más interesante de esta charla, sin duda alguna. Sí, desde luego, Jordi, mi encuentro con los hermanos Castro fue determinante, tanto para mí como para el pueblo cubano. Bueno, seguro que la historia no tiene desperdicio. Pues venga, vamos allá. Pues la verdad es que aún me sorprende que Cuba siga siendo comunista después de 60 años. La verdad es que aún me sigue sorprendiendo y me sigue sorprendiendo de verdad. La primera pregunta sería, cuando conoces a Fidel, ¿qué tipo de valores tenía él para que te convenciera de vuestra alianza? Bueno, pues yo diría que un liante en toda su esencia, ya que un hijo bastardo de un terrateniente español se convirtiera en lo que se convirtió, no deja de ser paradójico, pero no dudes que era un obrador brillante. Pero sí que es cierto que hay que ponerse en contexto de la situación para saber a ciencia cierta lo que pasó en Cuba. Bueno, pues nada, ponnos en contexto, que mejor que tú para ponernos en situación de aquella época, claro. Bueno, has de pensar, mi querido Jordi, que en aquella época universitaria de Fidel había mucha revuelta social. La sociedad cubana estaba muy politizada. Había un verdadero cambio de batalla entre los partidarios del sistema cubano y los que pedían un cambio o una revolución. Pues en esa fecha, cuando uno los debates universitarios llamados los foros públicos, él ya destacaba tanto la defensa del uso de la violencia como implementar una revolución. Bueno, en este caso, Che, permita que haga un pequeño inciso, pues creo que hay que recordarle a nuestro público que en aquella época eran muy comunes las revoluciones, ¿no? La revolución, por ejemplo, de la URSS, el periodo entre guerras y compañía, ¿no? Y sobre todo que en aquellas épocas quizá pues hay que hacerles entender a nuestro público que era muy común que este tipo de debates acabara, por ejemplo, pues a tiros entre los participantes. Sí, la verdad, mi querido Jordi, que es un buen inciso. El contexto de la época se podría decir que era una llamada constante a la violencia para conseguir siempre los objetivos. En este caso, en Cuba, era la dictadura de Batista y Fidel era y se convirtió en un líder estudiantil llamado UIR, si no me recuerdo mal, la Unión Insurreccional Revolucionaria, un grupo liderado por Emilio Tro, que se discutía el control de la universidad contra la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria. Es un buen dato histórico esto que explicas, ya que no creo que este dato lo sepa mucha gente, la verdad sea dicha. Sí que es verdad que la mayoría de tiranos de la historia, por defecto, todos hacían sus pinitos como jóvenes, ¿no? Como es normal, hasta que un día avanzan o consiguen sus propósitos por diferentes motivos. Buena observación, querido Jordi. Piensa que el mentor de Fidel, Emilio Tro, solo concebía el éxito por medio de la violencia. Y sin duda Fidel era su seguidor más destacado. Para que lo entienda bien la gente, no se concebía en aquella época un cambio en Cuba sin la violencia armada. Lo que realmente no me queda claro, Che, es cómo llegáis a congeniar, cómo os hacéis lo que se llama amigos revolucionarios. Bueno, en este caso Fidel estaba allí refugiado después del golpe de Estado fallido al cuartel de Moncada de 1953. Me recuerdo como si fuera ahí mismo que una noche de julio de 1955 conversé con Fidel en un apartamento de la ciudad de México. Enseguida nos hicimos amigos y acordamos que yo me sumaría a la revolución que los Castro fraguarían contra el dictador Batista. Bueno, Che, aquí tengo que hacer un inciso y les explicaré a los oyentes por qué.
ya que el dictador Batista, creo que poca gente sabe que en realidad era amigo de Fidel Castro, ya que Fulgencio Batista, antes de dar su golpe de estado, ofreció a Fidel Castro en una reunión secreta el ser el ministro de Justicia. Siempre está si el golpe de estado se perpetrara como él quería, cosa que Fidel Castro no accedió. Sí, totalmente desierto, Jordi. Un tipo curioso, Fidel. Tenía una actitud muy camaleónica, por no decir un chaquetero a su conveniencia. Pero él era así. Es muy fácil criticarlo ahora, pero hay que reconocer que era un líder en estado puro. Por mucho que se sepa que con el tiempo acabó arruinando y empobreciendo a su querido país Cuba. Sin duda alguna, un crack, eso no está claro. Me imagino que ahora viene el capítulo donde Fidel, Castro y Raúl, ¿no? Los hermanos, formaron el movimiento 26 de julio, liderados por el mismo Fidel y tú mismo también, y que invadiste Cuba, ¿no? En este caso. Lo que más me sorprende de todo esto, che, es que con tan pocos efectivos, creo que eran unos 700 combatientes, si no me equivoco, acabaréis conquistando la isla, ¿no? Cuando el Ejército Nacional de Batista contaba, si no me fallan las hemerotecas, con unos 70.000 soldados aproximadamente. ¿Cuál dirías tú que fue el éxito de la operación? Bueno, personalmente yo creo que fue la ayuda del pueblo, pues realmente Fidel era muy admirado por mucha gente, tanto por la clase rica como la clase pobre, como por la clase terrateniente. Pero sin duda alguna yo creo que fue la entrevista con la revista Time de Estados Unidos, como bien vosotros sabéis, la que hizo que mucha gente se uniera a nuestra causa. De todos es sabido la ayuda de Estados Unidos y otros países colaboradores. Y por supuesto que yo te diría que la incorporación de Camilo Cienfuegos fue el auténtico detonante, ya que su conocimiento de la estrategia militar fue determinante para ir contestando pasito a pasito parte de la isla. Bueno, muy interesante, ¿no? Todo lo que nos cuentas, che, pero como la mayoría de nuestros seguidores ya saben cómo acabó la contienda, pues me gustaría centrarme un poco más en ti, ¿no? De todos he sabido que Fidel te asignaba tareas y ministerios para los que tú todavía no estabas preparado ni motivado, creo yo, ¿eh? Si no me fallan mis datos, fueron los siguientes: jefe de la milicia, director del Instituto de la Reforma Agraria en 1959, luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía en 1960 y finalmente ministro de Industria en el 1961, ¿no? Mucho cargo para ser solo uno de los jefes de la guerrilla, ¿no crees? No tenga ninguna duda que fue así. A principio de nuestra conquista en las tierras cubanas, Fidel me quiso tener contento de todas, pero sí que es cierto que yo no estaba preparado para nada más que ser un buen orador o quizás un buen guerrillero. Bueno, quizás me imagino que fue por eso, ¿no? Por lo que Fidel te envió a luchar bajo la causa revolucionaria a varios países, ¿no? Como pueda ser el Congo y Bolivia en este caso. Sí, no cabe duda que está más que claro que al final acabé siendo una molestia para casi todo el mundo. Y en este caso, mi querido Jordi, me explico mejor. Los americanos, los yanquis no me querían por el odio que yo les tenía por ser un país imperialista. Y referente a nuestros aliados, los soviéticos, yo iba propagando la soflama que era un aliado falto de espíritu socialista de verdad. Para que yo quería lograr un nuevo tipo de revolución cubana y eso Fidel no lo podía permitir. Y sobre todo más con los mecenas que nos pagaban la causa, que en este caso era la Unión Soviética. Bueno, eso, che, en mi argot se llamaría ser un amigo incómodo. Y más tal como comentas tú, que en realidad pues la URSS eran los que pagaban la causa cubana, ¿no? Como el que dice. Pero bueno, como mínimo ya entendemos el porqué de las cosas, que ya es algo. Igualmente la pregunta que me surge a mí, intentando basarme un poco en la lógica,
es porque no agarraste los bártulos, como decimos aquí, y te fuiste a tu Argentina natal, ya que allí también había, en cierta manera, revoluciones que lidiar. Sí, precisamente esa era mi intención, pero decidimos ir a Bolivia como paso previo en aras de lograrlo. Lástima que allí fue donde me liquidaron, mi querido Jordi. Bueno, y en este caso, si tuvieras que mirar hacia el pasado, ¿no? Que es en realidad lo que estamos hablando, ¿habría algún acto que quisieras borrar de tu memoria? Bueno, serían muchísimas, pero hay algo que creo que nadie o casi nadie ha tenido en cuenta en toda esta historia. Lo primero, mi querido Jordi, que todas las revoluciones o conquistas van liadas con mucho terror, muerte y injusticia. Ese siempre ha sido así a lo largo de los siglos. Y lo segundo, que yo fui un guerrillero en pura esencia. Eso significa que la lucha por tus ideales y siempre tienes, como aquel que dice, la disposición a morir por ellas. Eso es importantísimo. Pero lo que me habían querido convertir con el paso del tiempo, eso ya no es culpa mía, mi querido. ¿Qué vamos a hacer? Pero personalmente opino que la gente y la mente de la mayoría de seres humanos existe la necesidad de crear seres mitológicos como yo. Y en este caso, por suerte o por desgracia, me tocó a mí. Bueno, un buen colofón para acabar esta entrevista. Che, sin duda alguna eres todavía un excelente orador. Te felicito.